Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. El abastecimiento de agua potable se ha convertido en uno de los problemas más graves para asegurar el desarrollo y supervivencia de las sociedades, y la capital de la República, con su acelerado crecimiento urbanístico estructural, no es la excepción en esta época de cambio climático. Como una imagen indeseable se yergue la experiencia sufrida en años recientes por importantes capitales y ciudades del mundo. Tal es el caso la ciudad del Cabo en la República de Sudáfrica, que en noviembre del 2018 declaró el estado de emergencia ante la posibilidad inminente de quedar totalmente desabastecida de agua. En febrero del 2018, la administración de Ciudad del Cabo impuso el límite de 50 litros de agua por persona al día. Rebasar la medida o carecer de un medidor en casa da lugar a una multa de hasta 700 euros. Estimaciones de ese entonces preveían el cierre de grifos, que las presas tendrían un 13.5 de su capacidad y que la población migre o tenga que hacer fila en uno de 180 puntos de agua de la ciudad para recibir una ración de 25 litros de agua al día por persona. En el caso de la capital hondureña, se requieren al menos 100 millones de dólares para la construcción de 3 embalses que satisfagan la demanda de más de 1,5 millones de habitantes del municipio del Distrito Central. La estimación surge del criterio de la Autoridad Administrativa del Servicio Autónomo Nacional de Acueductos y Alcantarillado SANAA, el ingeniero Roberto Sabla. El funcionario aseguró que de su gestión quedaron listas 3 nuevas fuentes del vital líquido, como son las áreas donde se ubican Jinijuárez, Tatumbla Zabacuante y Jacaleapa, que en conjunto podrían aportar al menos 25 millones de metros cúbicos equivalentes a la construcción de 2 represas Los Laureles para la capital. Asimismo, se ha avanzado en la instalación de las mediaciones de la capacidad de embalse de Los Laureles y La Concepción, considerando la enorme acumulación de sedimento. De forma paralela a esos proyectos, las autoridades trabajan en las represas Guaserique e impulsar la represa del Río del Hombre para resolver el abastecimiento de agua en la ciudad de Gemelas, Tegucigalpa y Comayagüela. Se espera que la apremiante necesidad de agua acelere procesos de construcción de embalses para finales del 2020. Lo contrario a una iniciativa tal como esta, condenaría a la población a sufrir racionamientos severos, atenazados con pobres inviernos que impedirán recuperar el almacenamiento de los embalses. El financiamiento de los 100 millones de dólares para construir los embalses requeridos sería asequible mediante concesiones a un lapso de 20 años, señaló por su parte en su momento Roberto Sabla, titular del SANA. Creo que lo más importante es que los capitalinos tengamos agua y no vivir condenados a la escasez del vital líquido, que es un aspecto que incide directamente en la salud y bienestar de los habitantes. No se aprecia el valor del agua hasta que se seca el pozo, y si hay magia en este planeta, está contenida en el agua, destacaron pensadores contemporáneos en cuanto a la dependencia humana y social a la fórmula H2O, los componentes químicos del vital líquido. Buenos días, gracias por estar con nosotros. Bienvenidos a la entrevista. También nos puede sintonizar en Radio Visión Honduras. Si va a salir de su casa, en la 90.1 en Tegucigalpa, 90.9 en San Pedro Sula, en La Paz, Comayagua y Ciguatepeque, el corredor central del país, en la 90.5, y nos puede sintonizar, en la 93.5 en la zona central del país, en la 105.5 en Tela, Ceiba, el litoral atlántico, y en la Cálida Choluteca, en la 90.3. Como decía Samantha y Fernando Arteaga en este informe de Carlos Zelaya, vamos a hablar de la urgencia de aguas y represas para la capital de Honduras. También hablaremos un poco de la situación de la capital industrial del país, San Pedro Sula, teniendo 2 invitados muy conocedores de estos temas. Está con nosotros hoy el ingeniero Roberto Sabla, que es director de Obras Civiles de Tegucigalpa, el gerente del SANA, y también fue ministro del Fondo Hondureño de Inversión Social. Ingeniero. Mucho gusto, un placer compartir con usted, Raúl Valladares. Efectivamente, siempre es agradable tener esta oportunidad de poder tener este contacto directo con los ciudadanos que están interesados sobre un tema tan importante como es el agua. Sí, también el arquitecto y expresidente del Colegio de Arquitectos de Honduras, don Dino Riesco. Don Raúl, arquitecto. Un placer saludarlo. A todos los televidentes y radioescuchas, pues
agradecidos de estar aquí con mis amigos y tratar el tema de la ciudad y del urbanismo, porque es importante que vivamos mejor y sin agua no hay desarrollo. Sí, en este momento, ¿qué niveles de abastecimiento de agua tiene la capital? Y antes de entrar al aire, platicábamos con mis invitados que hacen un negocio con la venta de agua bastante fuerte. No estoy diciendo que quiero que les quiten el negocio, pero sí, hay mucha gente bien humilde que tiene que pagar muy caro el precio de poder tener agua en sus hogares. Ingeniero Sabla. Bueno, en primer lugar, ahorita actualmente las represas que tenemos en la capital, estamos en una situación crítica totalmente. La capacidad de los Laureles es 10.5 millones de metros cúbicos. En este momento se encuentra en 4.4 millones de metros cúbicos. Ha descendido por abajo del 50%. De igual manera, la represa de la Concepción, que abastece a la mayor parte de la capital, de 36 millones de metros cúbicos, apenas tiene 12.9 millones de metros cúbicos. En total estamos hablando que tenemos reservados unos 17 millones de metros cúbicos. Y si en esto también le sumamos a que la fuente del Picacho ha descendido de 1.000 litros por segundo a casi a 300 litros por segundo. Realmente el invierno no ha sido generoso, licenciado Valladares, y tenemos la expectativa que para el mes de septiembre, octubre, pueda venir un invierno que efectivamente sea generoso y podamos recuperar los embalses. Si no recuperamos los embalses, desde ya les digo, tendremos un racionamiento severo el próximo año, más severo que lo que hemos tenido en este momento, es de ponerle total atención. Tenemos que impulsar nuevos abastecimientos en la capital. Arquitecto Rieti. Bueno, esa es la situación actual. Imagínense que Tegucigalpa va a tener cerca de 3 millones de habitantes en el 2030, a menos que nos vayamos para Comayagua, ¿va? En una de esas crisis que dice don Roberto que ya no va a haber agua y nos va a tocar salir corriendo. Realmente ha habido una pésima administración del agua. Yo pues veo que botamos el 60% del agua. Mire, Dios ha sido bueno con Honduras, nos da... en Honduras el 95% del agua se va al mar, del agua lluvia. Solo podemos administrar el 5%, somos ineficientes completamente. Y usted mira que la poca agua que logramos almacenar, las compañías bananeras las usan para agroindustria y el consumo humano muy pequeño. Eso que me acaba de decir, cuando llueve el 95% del agua se va al mar. Se va al mar. Y yo he visto que han traído muchas veces gente de Israel que nos iba a enseñar a manejar agua. ¿Cómo lloran? O sea, yo vi una gente de Israel que llegó a San Pedro y contó 35 ríos hasta La Ceiba. Y cuando llegó a La Ceiba dijo, ustedes son pobres. O sea, no entendía cómo nosotros decían que éramos pobres. Si lo más importante para el desarrollo de cualquier civilización es el agua. Totalmente de acuerdo. Entonces, mire, yo miro que nos han puesto a políticos de alcaldes, hombre, nos han puesto a políticos a dirigirnos un país tan rico. Hemos destruido este país. Mire, ahorita de Ceiba a Trujillo hay otros 35. De Trujillo a La Mosquitia hay casi 50 ríos. Sí. O sea, en 600 kilómetros nosotros tenemos una cuenca grandísima. Y nosotros no la podemos utilizar. Y la desgracia, mire, usted mira la montaña de Pico Bonito Verde, vaya a verla atrás. Está completamente deteriorada. ¿Por qué? Están cortando el árbol. O sea, la mayor desgracia es que nadie está contabilizando el daño que se le está haciendo al bosque y solo le echan la culpa al gorgojo. Yo conozco gorgojos de 2 patas, don Raúl. Y mire, esa gente es peor. Es correcto. Esa gente saca 2 millones de hectáreas de bosque se han perdido en Honduras. Han habido veces que dicen que hay que cortar árboles por el gorgojo descortezador y los descortezadores son humanos. Hermano, mire, en la biosfera del río Plátano está ocurriendo una invasión de la frontera agrícola que nadie está cuantificando, pero
sacan oro, sacan madera y somos pobres. No puede ser, hombre. Mire, aquí en Tegucigalpa éramos cerro de minas, éramos mineros. Aquí no debió haber sido ciudad. Esto era una mina. Ajá. En medio de este cerro hemos venido a vivir. ¿Y cómo vamos a vivir sin agua? Mire, fíjese que yo tengo aquí la historia de los planes maestros del SANA. Da risa. Mire, yo le digo, ¿cuál versión quiere? Cada vez que empieza un gobierno, pierden la memoria histórica, Roberto. Cada vez que entra un nuevo gobierno, se olvidan que hicieron los estudios. Y entonces tenemos el estudio que hizo la Mayer con CONACH en 1983, el consorcio Camp Dres-McNee de 1987, 4 años después, cada vez que sale un gobierno. Después el BCEOM de 1990, que fue bastante completo. Luego la empresa Pacific Consultants en el 2001, 11 años después, y después Sogré Tecnisa en 2004, y acaban de volver a hacer, yo vi a Mauro Membreño con unos coreanos haciendo uno y no lo hallamos. No sé dónde está. Yo pregunto dónde está el estudio y no me dicen. O sea, ¿qué me interesa a mí el estudio? A mí, pero unos amigos me mandaron unas copias con fotos de celular. Y ahí está el estudio. Mire, vinieron una gente que pagaban la represa de Guasarique 2 a hacerla. Y no les pararon bola. ¿Sabe por qué? Porque hay que poner, ahí sí, una garantía ciudadana para esa represa. La necesita, Roberto. Totalmente. Mira, no podemos decir que esa no requiere deuda pública. Aquí ya no hay proyectos del Estado ya. Todo es APPs y PPPs y todo tiene que ser privado. No, hombre, el agua es un derecho humano. Es como tener tu casa, tu techo. Sin agua no puedes tener vida. Totalmente. Entonces, ¿por qué el Estado no ha querido absorber esa responsabilidad? Yo le echo la culpa a todos los ministros de finanzas. No han querido poner en su presupuesto eso, que es un mandato de la Constitución. Mira, ahí se andan peleando por los rojos y los verdes. Esas son tonterías. Esa plataforma, ¿qué soluciones pide? ¿Por qué no dicen que tienen que poner en el presupuesto las cosas? Si es que si no están en el presupuesto no se van a ejecutar. Entonces yo aquí termino, don Raúl, para esta introducción. En Tegucigalpa se bota 60% del agua. La ineficiencia de no hacer nada cuesta 120 millones de dólares al año. En 4 años pagamos la represa. Cualquiera, la que quiera Roberto. O sea, la mire. Que visite la capital. Sí, hombre, esto no es de cual. Si es que se lo votan. Mire, ya vamos a hablar. Hay un estudio del Banco Mundial que dice, ¿verdad?, que perdón, aquí está, dice que perdemos 181 millones de dólares, el 1.27% del PIB, por no hacer nada con el agua en la capital. Es correcto. Ese dinero se pierde en pérdidas que van al mar, en pérdidas en la tubería, en gente que lo vende en pipas, hombre. Si la gente pobre paga más caro el agua que nosotros en las lomas o donde sea que vivan la gente. Y por último, decirle que esto es importante, ya no seguir haciendo estudios. No hechos. Más estudios. Hechos. Ya están hechos. ¿Cuál versión quiere? O sea, le saco la que quiera. Bueno. Y hay una red de agua tan valiosa en Honduras. La red de agua es gente valiosa, técnicos, científicos. No le paran bola, hombre. Los ambientalistas aquí parecen que son trapos. No, hombre, trapo es ese fregado que llega ahí, que es político y no hace nada, don Raúl. Aquí deberían de escuchar a la ciencia. Mire, si no le hacen caso a la ciencia, podemos tener una crisis como la que introdujo Roberto, y ahí sí van a andarnos buscando. Y ahí va a ser tarde. ¿Qué está de acuerdo con lo que está diciendo el arquitecto Rieti? Licenciado Valladares, el tema del agua es un tema a nivel nacional. Hay una crisis a nivel nacional. Pero nos vamos a concentrar en la capital y en la ciudad de San Pedro Sula.
La ley marco del sector agua potable y saneamiento que se aprobó hace 16 años en el 2003 en el gobierno del presidente Ricardo Maduro. Y es así como yo llego al SANA para poder traspasar, porque el SANA demostró que es un mal administrador, totalmente, un mal administrador. Y entonces logré traspasar de los 13 acueductos que administraba el SANA, logré traspasar 9 en términos de 6 meses, quedándome nada más pendiente el acueducto de la ciudad de La Ceiba en Atlántida, el acueducto de la ciudad de Progreso en Lloro, el acueducto de Amapala Valle y el de la capital, pagando 700 millones de pasivo laboral, ¿verdad? Una carga fuertísima también, ¿verdad? Que se requiere para impulsar nuevos abastecimientos en la capital. Tengo entendido que para el próximo año se van a dar estos traspasos. Ya la municipalidad de la capital está lista, ya realmente se aprobó la unidad de agua potable y saneamiento, los miembros de la junta directiva, solamente se están haciendo gestiones a través de organismos internacionales que pueden ayudar efectivamente a poder resolver el pasivo laboral y así traspasar estos sistemas, para que sean las alcaldías que se empoderen y administren, porque ellos realmente pasan con el contacto directo con los ciudadanos. El sistema de agua potable de la capital ya colapsó. Fíjense que, licenciado Valladares, el SANA produce alrededor de 88 millones de metros cúbicos de agua y solo factura 45 millones. Sí, hombre. ¿Verdad? Los demás se pierden en el sistema. Se tiene que efectivamente resolver el tema. Otra cosa, más del 60% del servicio de agua potable está bajo el sistema de promedio. No puede seguir bajo el sistema de promedio. Efectivamente se necesita ya replantear y colocar medidores para que podamos efectivamente tener la lectura real del consumo de cada ciudadano. En este momento también habíamos dejado ya listo prácticamente para lanzar una licitación, lo que es 3 nuevas fuentes de agua para la capital. Me refiero a Ginejuárez, en el sector sur de la capital, me refiero a Jacaleapa, en la cuenca del río San José, y Zabacuante, Tatumbla. Esto nos iban a dar, licenciado Valladares, alrededor de unos 25 a 30 millones de metros cúbicos adicionales, porque hay que empezar diciendo, el déficit de agua en la capital, asústense, es 55%, ¿verdad? Y hay que decirlo con propiedad, con transparencia. Con estos 3 abastecimientos de agua estaríamos bajando a un déficit de un 35% y trabajar paralelamente, licenciado Valladares, en un Guaserique 2, pero un Guaserique 2 en menor escala para que no sea tan oneroso el pago de las expropiaciones. Antes que me explique eso de Guaserique 2, dígame, si hay un déficit de 55%, ¿cuánta población está habitando en este momento Tegucigalpa que consume agua? Sí, ya estamos llegando casi a 1,5 millones de habitantes. Mire, estamos condenando a la capital a que no siga creciendo. ¿Cómo es posible poder implementar nuevos desarrollos habitacionales si no tenemos agua para lo que ya estamos aquí en la capital? Entonces es difícil, se tiene que actuar ya. Y no podemos dejar esto para el próximo año. Este año tiene que licitarse. Yo tengo entendido que ya la municipalidad está ahorita licitando efectivamente lo que es el reservorio de la cuenca del Picacho desde la altura de la Tigra para mejorar efectivamente la capacidad hidráulica del Picacho, pero no es suficiente. Necesitamos ya sumarle nuevos abastecimientos, Ginejuárez, Jacaleapa, y como dije anteriormente, rediseñar Guaserique 2 en menor escala para que sea factible la ejecución de la misma. Pero no olvidarse que también tenemos que impulsar Río El Hombre. Con Río El Hombre resolvemos el tema totalmente, licenciado Valladares, arquitecto Rietti, porque estamos garantizando óigale bien, más de 100 millones de metros cúbicos. Resolveríamos el tema total de la capital. Tendríamos los capitalinos agua todos los días, 24 horas. Entonces, además, mire qué tan importante es el tema de agua. Incide en la salud de cada uno de nosotros que habitamos aquí. Y no tendríamos tanto problema con el dengue. El problema del dengue, uno de los problemas más grandes es que la gente tiene que almacenar el líquido, porque los horarios son groseros. Cada 2 días, 3 días, una vez por semana, cada 15 días. Es totalmente difícil. El tema del agua es un tema crítico que tiene que ser atendido ya. No puede esperar para el próximo año, tiene que ser este año. Y los recursos del gobierno central, como los recursos de la alcaldía, no tienen recursos en este momento. Entonces hay que hacer lo mismo, como que si viniera Dino Rietti y tiene una propiedad donde pasa una cuenca muy importante y decide él financiar efectivamente la construcción de una presa hidroeléctrica. Él produce la energía eléctrica, la lleva hasta el centro de despacho del ENE, ahí se la compra. Lo mismo hay que hacer con el agua, buscar inversionistas que puedan hacer la inversión total
y ponerle un macromedidor a la salida del embalse y que sea en la unidad municipal de agua potable y saneamiento que la pueda tratar, distribuirla, medirla y cobrarla. O sea, es la única manera, Dino, que podamos nosotros salir adelante. Si seguimos pensando que podamos tener con recursos propios, va a ser muy difícil. Tenemos que ser creativos totalmente a poder funcionar. ¿Cuántos barrios hay y colonias hay en Tegucigalpa y cuántos de ellos carecen de servicio? Mire, ve, el gesto que hizo fue de... No, hombre, toda la él me da pena decirlo. Los barrios en desarrollo realmente los barrios en desarrollo todos no tienen el abastecimiento de agua potable en la capital. Estás hablando de 60% de la ciudad. Exactamente. Y así, en barrios degradados estamos llegando al 35%. Estábamos en 25%. O sea, barrios degradados significa que ahí no puede entrar un bombero a apagar un incendio, le cuesta. No hay seguridad ciudadana. Pero mire esto, yo voy a verlo. Siempre que hablamos los técnicos, don Raúl, a mí me da risa porque yo creo que hay que aprenderle a esos de la plataforma. Hay que hacer una... 35%, ¿cuántos barrios y colonias son en número? O sea, estamos hablando de más de 260 barrios. Sí. Pues. Así. ¿Ah? Así entiende la Mara. Entonces, 260 barrios. Mire, yo 600,000 personas viviendo en pobreza. Ahí va entendiendo la gente. Entonces, tomemos la ciudad, hombre, y hagamos un relajo. Así tal vez nos escuchan. Porque aquí solo así se puede hablar. Mire, tengo 10 años con estos números. 10 años. Hace 10 años, el Banco Mundial y nosotros, con la red de agua y el Frente del Agua por la Capital, hicimos un taller en el Colegio de Arquitectos de aguas urbanas. Ahí se nos presentó unos estudios que había hecho Banco Mundial con la misma técnicos hondureños, en donde sacamos dos escenarios, uno optimista y uno pesimista. En ese resultado de evaluación económica mostraban tasas internas superiores al 10% en todos los casos. Los proyectos de agua son los más rentables con beneficios superiores a los 400 millones en ambos programas. Y tasas de rentabilidad del 46 y 33%. Si así no entienden los ministros de finanzas de este país y el presidente de la República, estamos mal. Mire, en totalidad el programa, la utilidad es de 40% para el escenario 1 y 29% para el escenario. Es mejor que vender medicinas. Aquí el negocio más rentable es medicinas, da como el 25%, no, siempre. Pues agua. Sí, aquí los millonarios a pura medicina. Pura medicina, ¿verdad? ¿eh? Sí. Ok. Aquí es un pueblo enfermo que pasa comprando medicina. Y como decía mi buen amigo Roberto, el agua nos da salud. Claro. Y yo le agrego, si tenemos una represa Guaserique 2, traería un área pública tan beneficiosa a la ciudad que ahí podríamos ir a correr, andar en lanchita, hacer ejercicio, mejoraría el clima en la ciudad, que posiblemente viviríamos mucho más sanos, porque Comayagüela, dígame un parque de Comayagüela, don Raúl. La Libertad. Lo delito. No hay. Ok, solo el campo de golf de los ricos. O sea, no hay parque. ¿Usted es el country? Sí, no hay nada. No hay nada, hombre. Planificamos una ciudad de Comayagüela sin... ¿Sabe? Los alcaldes hacen aquí obras de la Beteos y Comayagüela como que es la hermana fea, hombre. No, hombre, es bonita. Mire, voy a decir esto. Fíjese que el hombre dice que para hacer la represa de Guaserique hay que pagar una gran indemnización. Hay un chip que se le borra a la gente, aquí un disco duro que se le borra. Todas las tierras de las Fuerzas Armadas fueron indemnizadas en el 1980 por el Estado. Se hizo la nueva escuela militar, se hicieron todas las instalaciones arriba de la cota 1100 y las están volviendo a cobrar. No, hombre, ya es demasiado, hombre. Dejen de cobrar eso 2 veces. Se les dieron 40 millones de lempiras para que hicieran su propio acueducto del lado de la quebrada seca, allá atrás. Sí, atrás. Y no lo hicieron. Entonces, ¿cómo es posible que vuelvan a echar en el estudio indemnizar las Fuerzas Armadas? ¿Qué les pasa, hombre?
Miren, yo le voy a decir algo. Si esta vez el Estado no hace nada, vámonos para Comayagua, Roberto. Mira, aquí no sirve. Va, Raúl, llévese la compañía para allá. Allá va a crecer, allá está el aeropuerto, ahora va a tener... Pero aquí, para vivir con tomas cada 2 días, odio, política, y nadie quiere trabajar. No, hombre, así no se levanta un país. Necesitamos hacer esa represa. Yo les decía el otro día, empecemos a tirar piedra ahí, que empiece a inundar. Tiren piedra, hombre. Sí, hombre, porque da pesar. Yo le mandé un video a producción, no sé si lo pueden poner, de cuando se llena el río Choluteca en una llena. Ya nos vas a llamar para que hablemos de riesgos, ¿verdad? De cuando se inunda todo y se desliza la ciudad. Eso ocurre todos los años. De ahí viene la sequía. Entonces, ¿por qué no podemos almacenar esa agüita? Mire que la represa de los Laureles asolvada, totalmente asolvada, llena de sedimento. No pudimos sacarle en esta sequía ese sedimento por falta de presupuesto, por pagar unos empleados de Sana que no están haciendo su trabajo. Mire, el centro cívico va a pagar 1.5% del costo del proyecto en agua, por un tubito de agua así chiquito, mire, y sin agua. Son un montón de dinero. Yo acabo de pagar 1.5% para un proyecto de una iglesia. No, hombre, y no nos dan ni agua. Y es como que estamos uno haciéndole así a cada vez que uno llega. Y antes era 3%. Ay, hermano. Cuando yo llegué lo bajé a 1,5%. Yo me acuerdo, yo tuve un problema. Se nos van a ir los inversionistas, hombre, no cobres eso, Roberto. 3% le cobraron. Mire, ¿sabe cuánto pagó un hotel aquí? 3.6%. Pero se modificó eso. Se fueron a Perú. No quisieron invertir en el otro hotel que iban a hacer en San Pedro. Se fueron para Lima. El agua es vital. Yo creo que ya no podemos seguir hablando así. Dino, mira, también tenemos que reconocer lo siguiente. Efectivamente, ya se hizo la batimetría para determinar lo que tiene de sedimentos Laureles. Laureles tiene 2 millones de sedimentos, son 2 millones menos de agua. De igual manera, tiene 4 millones de sedimentos Concepción, son 4 millones de metros cúbicos menos de agua. En total, suman 6 millones de metros cúbicos que dejamos de almacenar, producto de que tenemos que efectivamente dragarla. La batimetría ahí quedó lista. Recuerden que yo estuve como gerente del SANA 2 años, 1 mes. Tuve retos bastante importantes, como cuáles. Heredé una mora de 700 millones de lempiras. Dios santo. La descendí a más abajo del 50%, la dejé en 348 millones de lempiras, porque la mora alta era mora gubernamental, mora residencial, mora comercial y mora industrial. Hubo que hacer una enorme recuperación. Sí es rentable el agua, yo estoy de acuerdo con el arquitecto Dino Rieti, efectivamente, pero hay que trabajar, hay que seguir impulsando más, hay que traspasar estos 4 sistemas pendientes que están ahí y que podamos sumarle más fuentes a la capital, como también ya en la ciudad de San Pedro Sula, si no se le atiende el tema de agua, va a tener problemas críticos también, y no vale la pena estar confrontado con la concesionaria Aguas de San Pedro, sino que hacer una alianza estratégica con ellos para beneficiar efectivamente a la ciudad. Y aquí en la capital realmente es crítico totalmente esto, porque el racionamiento es severo. El que viene el próximo año, en el 2020, va a ser más severo todavía, y los proyectos de abastecimiento no se construyen de un día para otro, requieren de un espacio de tiempo, de un plazo de ejecución, tardan de 1 año y medio a 2 años, y tenemos que ya emprender esta situación. Está bien conseguir los recursos para pagar el pasivo laboral, para poder traspasar estos 4 sistemas, pero hay que pensar, y lo digo por segunda vez, en impulsar nuevos abastecimientos de agua potable en la capital, Jacaleapa, Gines Juárez, Tatumblas, Aguapuante, y seguir impulsando con un rediseño Guasarique 2 y no pararnos también con Río del Hombre. Tenemos que tener la creatividad, si no, la capital no va a crecer, la vamos a condenar totalmente, y esto no es posible, no me parece que sea lo justo que el capitalismo siga bien. Y solo estamos hablando de agua potable, y no hemos hablado de las aguas residuales, de las aguas negras. Tenemos totalmente, carecemos. Solo tenemos una sola planta de aguas negras, que es San José de la Vega. No atiende el 17%, mentira. Atiende solamente el 13% del universo de la capital. Lo demás va en forma directa a las quebradas, a las cuencas de los ríos. ¿Y qué es lo que sucede? Con estos veranos tan inclementes, licenciado Valladares,
se secan estas quebradas, se pulveriza todo lo que hemos depositado, y después se levanta en el medio ambiente, y los capitalinos lo que andamos respirando efectivamente son las heces fecales que hemos depositado por espacio de mucho rato en el año. Esa actitud insalubre no puede existir. Efectivamente ya se dejó adelantado ya la licitación de lo que va a ser el colector sobre el río Choluteca con una planta de tratamiento a la altura de Miramesí, ¿verdad? Pero ese es el diseño, falta la ejecución de la misma. Comparto con el arquitecto Dino Rietti, yo creo que ya dejemos de dejar un poquito más de estudios y pasar de las palabras a los hechos. Los capitalinos merecen unas mejores condiciones de vida en esta capital. ¿Qué aporte representan las juntas de agua? Bueno, las juntas de agua tienen su papel, ¿verdad? No hay que también satanizarlas del todo. Ahí hay buenos amigos como el señor Manuel Amador, es uno de la Junta del Agua de la Flor del Campo. Efectivamente, si ellos la manejan bien, la controlada, totalmente pueden ser buenos administradores. Lo que falta un poquito en estas juntas de agua es darles mayor capacitación. Hay que capacitarlas, están incluidas en la ley Marco Sector Agua Potable y Saneamiento, son fundamentales también ahí, pero hay que capacitarlas para que puedan administrar este recurso de agua con la responsabilidad que se requiere y que se sumen también a este reto. Y qué importante esa pregunta suya, licenciado Valladares. Se ha metido en la cabeza de la Junta que se va a privatizar el agua. No, el agua no se va a privatizar. El alcalde de la capital ya manifestó efectivamente que se creó la unidad de agua potable y saneamiento, que ya se nombraron la junta directiva y que la van a administrar. No están privatizando ni se va a privatizar. Sencillamente se va a poder financiar estos nuevos embalses a través de un concesionamiento dependiendo de la carrera financiera, 20, 25 años, pero solamente el embalse. A la salida del embalse va a haber un macromedidor, la unidad va a comprar el agua, la unidad va a tener la responsabilidad de tratarla, distribuirla, medirla y cobrarla. No hay tal privatización. Es un recurso nada más para hacer factible, Dino, este proyecto. Y me parece que sí es factible. Entonces, no satanicemos, porque el agua más cara, ¿saben cuál es? Es la que no tenemos, es el agua más cara. La que no tenemos es la más cara. Y tenemos que darle efectivamente mejores condiciones a los capitalinos. Don Marcial Medina está aquí en Tegucigalpa, quiere dialogar sobre el tema. Buenos días, don Marcial. Aquí saludándolos a todos y gracias por la oportunidad. Solo comentándoles que Alsana les he planteado un proyecto de iniciativa de reducción de pérdidas de agua por evaporación, porque las pérdidas de agua por evaporación son enormes en los embalses. Hay unos productos ya probados en Estados Unidos, en Asia, en India, que reducen las pérdidas por evaporación, y esto es bajo costo y es una acción inmediata que va a garantizar más agua para la población. Claro que los embalses se necesitan y se deben de hacer, pero tenemos que ver también otras iniciativas que nos pueden contribuir de forma más inmediata para poder reducir el problema de agua. Muy amable y muchas gracias. Gracias a usted. Rápidamente sobre cómo la gente tiene que comprar agua en Tegucigalpa y a un precio no tan barato. Carlos Soto está en los filtros de agua en los Altos de Toncontín. Carlos, buenos días. Te escuchamos junto a mis invitados y los televidentes y los radioescuchas. Adelante, Carlos. Buenos días, licenciado Raúl Valladares. Qué gusto saludarle a usted, a los invitados que tienen el foro La Entrevista y a nuestros televidentes, por supuesto. Nos encontramos precisamente en los filtros de agua del área de Toncontín para poder mostrarles cómo en este sector vienen a llenar estas tanquetas que son las responsables de distribuir el agua y venderlas en toneles a diferentes barrios y colonias del país y de la capital, mejor dicho. Vamos a conversar con algunos de los que vienen hasta este sitio. Buenos días, estimado. Estamos en vivo para Canal 11. Cuéntenos el procedimiento que se realiza para poder llenar estas tanquetas y hasta dónde van. ¿Qué tipo de procedimiento? Ustedes vienen, compran, ¿cómo compran esta agua y cómo la distribuyen? Hay que ir a pagar al SANA, a sacar órdenes y ir a pagar a Banco Ficenza, al áfice. Y después ir a sacar boletos y venir a retirar acá el agua. ¿Cuánto cuesta el agua? ¿Cómo ustedes la venden? 25 el barril y 30, depende de dónde va. ¿Y en qué colonias la distribuyen? Diferentes colonias, todas las colonias aledañas. En esta temporada, ¿cómo es la venta? ¿Es mucho mayor? Es bajo, es bajo. Bueno, es que realmente de ahora ya está todo bajo porque
Si no es que no hay agua, es que llueve. Ahí, se ha bajado ahora el negocio. Sí. Una tanqueta de estas, ¿qué cantidad de agua puede almacenar? 2.500 galones. ¿Que se traduce en cuántos barriles? 40 barriles, 43 barriles. ¿Y cada barril entonces ustedes lo venden a 30, 25 lempiras? Depende. Dependiendo de dónde va. Sí. Dependiendo de dónde va uno, así lo venden. Sí. ¿Su nombre? Juan Carlos. Muchas gracias, Juan Carlos. Él es uno de los que ha llegado hasta este sitio para poder llenar y abastecer su tanqueta, que forman parte de empresas privadas que distribuyen el agua en diversas colonias de Ciudad Capital. Y tal como lo observamos acá, hablábamos con uno de los que se encarga de recolectar estos boletos luego de que los pagan en un banco. Y bueno, luego se llenan y estos salen a distribuirla a estos diferentes sectores de la capital. Tal como lo observan en las imágenes, esto es lo que podemos informar por ahora desde este sector de la capital. Nosotros vamos a una pausa comercial, pero bueno, luego continuamos con más en el foro La Entrevista. Bien, volvemos. Esa venta de agua, me decían, es un gran negocio. Totalmente. Efectivamente, bueno, yo no quisiera generar ningún estigma. Afortunadamente, gracias a estos empresarios, a estos emprendedores, es que suplen efectivamente y llevan el agua donde el SANA no puede efectivamente abastecerlo. Obviamente no es lo correcto. Lo correcto es sumarle nuevos abastecimientos a la capital. Pero gracias a estas camiones cisterna es que las familias, efectivamente, en barrios de desarrollo, en lugares que el SANA no tiene cobertura, que pueden tener este vital líquido para la subsistencia. Obviamente esta gente paga más caro el agua en estas zonas que lo que se puede pagar los que viven en unas zonas privilegiadas. Esto no me parece justo, hay una equidad totalmente en esta parte y hay que resolverla. Esto lo que demuestra es el déficit que tenemos nosotros de agua en la capital. Ahí está claro. Esa es la prueba más elocuente del licenciado Valladares, arquitecto Dino Rieti. Arquitecto. ¿Hacemos numeritos? Sí, por favor. Vaya. Enfócame al arquitecto que va a hacer unos números ahí para que la gente se dé cuenta, por favor. Dice, son 40 drones a 30 lempiras, son 1.200 lempiras por pipa, por 6 viajes diarios, por 30 días. Son 216.000 lempiras por 12, a ver, aquí me faltó, salen 600 millones al año. Si 600 millones. Sí, de lempiras, ¿va? Sí. Pero yo creo así, el agua subterránea es parte de nuestra dotación de agua. Hay que cuidarla, hay que ver que la ciudad no se urbanice de tal forma que no hayan infiltraciones al suelo y porque la vamos a perder. Totalmente. Y entonces nadie, por ejemplo, está el sistema, ¿no? Lo conocemos. Entonces tenemos estas fuentes de agua, tenemos estas aguas lluvias y aguas subterráneas. ¿Quién monitorea el servicio? Nadie. En el transporte igual, están las redes, está todo. ¿Quién monitorea el servicio de transporte? Nadie. Entonces, las administraciones en estos países de nosotros, así abajo del Río Grande, son a puro feeling. O sea, no se sabe. Aquí nadie monitorea nada. Pero es tan sencillo como esto, pues, de monitorear y decir, hey, ¿qué está pasando con el servicio de agua en Tegucigalpa? Y mire, como decía Roberto, ¿y la red de aguas negras se puede reciclar? Sí, hombre, se puede reciclar el agua. No es posible. Ajá, ¿y el agua lluvia? ¿Quién la administra? Nadie. No hay un papá del agua lluvia. Fíjense que no la administra ni el SANA ni la alcaldía. Miren, señores televidentes y radioescuchas, cada vez que usted bote el agua lluvia y la tira a la calle, la ciudad la tiene que transportar. En los países desarrollados, usted me tiene que pagar a la alcaldía o a quien sea para que le mueva esa agua y se la ponga en un tubo y después la lleve al mar.
Pero nosotros aquí nos toca tirarla al río. ¿Sabe qué pasa? Cuando crece el río, ese río nos pasa la factura y empezamos a tener unas inundaciones que usted dice, ¿y por qué me inundé? ¿Y por qué? Porque no hay salida esas cuencas han sido afectadas por invasiones de construcción y ahora la corriente ya no corre por donde corría, entonces corre por la calle y usted mire esos ríos en la calle, mire eso yo lo mandé. Sí, usted lo trajo. Vea la cantidad de plástico. Mire, yo creo que deberíamos dar un premio en la ciudad al pueblo más sucio. O sea, vea eso usted. Ahora vea esa cantidad de agua que nos manda el Señor y no la podemos cuidar, hombre, no la podemos almacenar. Se nos va al mar. Ese es un pecado, hombre. Después tener sequía con semejante cantidad de agua. No puede ser. Mire, es tan increíble la cantidad del río Grande, la cantidad de agua, que nos inunda y nos revela todo lo frágiles que somos, ¿verdad? ¿Ok? Pero ahora yo le digo así, todo Honduras es así. Todo Honduras es así. Y no podemos almacenar el agua. Mire, en Santa Rita de Lloro hay una crisis de agua enorme. Todo el agua se va en el verano. Y ese río nos botó los puentes aquellos. Claro. ¿Ah? Pero tiene una explicación y yo te voy a decir cuál es. A consecuencia de que hemos deforestado totalmente la cuenca alta de estos ríos, lo que hemos acelerado es el transporte de sedimento. ¿Y qué ha pasado con esto? Bueno, ok, hemos modificado ¿qué? El tirante del río, que es la capacidad hidráulica, hemos modificado el meandro del río, que es la ruta del río, y entonces cuando una vez se modifica el tirante, cuando vienen estas grandes avenidas, ¿qué es lo que tenemos? Esos desbordamientos tremendos, tenemos estos daños totales, esto no puede pasar. Y me trae un recuerdo muy importante, Dino, que es el siguiente. Cuando fui director de la Comisión Ejecutiva del Valle de Sula, resolví el tema de inundaciones en el valle con la construcción de los canales Maya, Campín, Chotepe y Chamber. Porque la capacidad natural del río Chamelecón son 900 metros cúbicos por segundo. Y las crecidas llegaban a 1900, o eran 1000 metros cúbicos por segundo, que eran los que se desbordaban y realmente hacían daño en todo el Valle de Sula. Ok, se recuperaron más de 70.000 hectáreas, hoy están puestas a la vida productiva del Valle de Sula, pero realmente no es la solución esa. Allá en el Valle la solución es, y dejamos listo ya, la represa del Tablón en el río Chamelecón, la represa de Jicatuyo y Los Llanitos en el río Ulúa, y la dejamos conceptualizada de usos múltiples. ¿Y qué quiere decir? Protección contra inundaciones, suministro de agua, generación de energía, apoyo al sector agrícola y turismo, que las zonas de embalse se pueden explotar como club náuticos, hoteles de montaña, complejos habitacionales de campo, etc. Tenemos que tener esa creatividad para hacerlo. Se tiene que despertar la voluntad política para impulsar. El valle tendría un enorme desarrollo. Ese Valle de Sula es el nervio motor de la economía nacional. Ahí está la industria, la banca y el comercio. Tenemos que apostarle efectivamente a resolver ese tema allá en el Valle de Sula. Como aquí también en la capital, ya vimos que tenemos enormes... Una ciudad que es altamente vulnerable, la capital. ¿Y cómo no va a ser vulnerable, Dino y el licenciado Valladares? Si no tenemos un verdadero sistema pluvial. Entonces, en una topografía que es irregular, hay una fórmula sencilla. A mayor pendiente, mayor velocidad. A mayor velocidad, mayor destrucción. Y eso es lo que tenemos. Cuando tenemos estas precipitaciones extraordinarias, tenemos que descienden de todas estas, de las partes altas, con enorme velocidad, generando daños. Eso es lo que tenemos. Y esto es lo que estamos viendo en este video, en este momento, es producto de que hemos deforestado totalmente la cuenca alta y estas son las consecuencias que tenemos en este momento, ¿verdad? Todos los ríos asolvados, producto de esa misma deforestación que tenemos. ¿Esas tomas usted las trajo? Sí, yo las mandé. Por ejemplo, ese meandro que dice el ingeniero que ha crecido ahí en esta inundación, está medido. Nosotros en el Colegio de Arquitectos hicimos un sitio que se llama CIUR. Era para evitar eso que cada 4 años se pierden los libros de los estudios y se los roban y todo. Entonces, ponerlos públicos, ¿va? Entonces los pusimos públicos y ahí está el sitio. Ahora la alcaldía tiene uno bueno. Ya la alcaldía con don Roberto mejoró y ya tienen un sitio ahí donde se ve lo mismo.
Copeco ha pagado como 10 veces eso, se cae, lo ponen, se cae, lo ponen. Bueno, la institucionalidad en este país da risa. Pero, mire, dice la palabra, hombre, que si el pueblo se humilla, el Señor nos va a perdonar, hombre. Hay que ser humildes, hombre. Mire, si alguien hizo el esfuerzo de poner todo eso público para que la gente no viva ahí, ¿y dónde está la autoridad que dice que no viva ahí? Sacan semejante acuerdo, una ley del Congreso que del centro del río para tal lado no se puede vivir. Ay, dice, mire, se está muriendo la gente, está ahogándose. Y mire que dejan volver a invadir. Fíjese que el proyecto que hicieron los japoneses allá en el Chile ya está invadido otra vez. Mire, no dejaron hacer Ciudad Mateo. Vaya, vea, allá arriba está lleno de gente, pues. Y allá atrás de donde quieren hacer la represa, ya lleno de gente también. Entonces, que la autoridad no es que ande con un cohete, con un fusil para que salga la gente y no viva ahí. Es que hay que educar. Mire, un pueblo sin educación no sale adelante. Mire, Costa Rica es nuestro mejor ejemplo. Nosotros tenemos que llegar a ser un país educado, que si le dicen algo, hacer caso. Vea usted ese barrio abajo, mire, ahí es, ahorita, usted vaya a sacar tomas ahorita, ahí vive la gente que nadie quiere ver. Los que no tienen techo, ahí viven. No tienen baños. Ahí viven la gente que... Dino, viven, perdón que te interrumpa, Dino, ¿sabes dónde? Se colocan en el área de amortiguamiento hidráulico del río. Exactamente, ahí, sí. Ahí viven, con tremendo riesgo para ellos totalmente, ¿verdad? Pero yo digo así, ¿por qué la autoridad no trabaja con la gente? Mira, yo digo así, tiene que haber un portal de la comunidad. Hay que escuchar a la gente. Claro. Ya no se puede hacer política solamente para ir a sacar un voto, hombre. Miren, hay que trabajar con la gente que vive en esas zonas inundables. Y sobre todas las cosas, esa gente tira aguas negras directas, crudas al río, como dice el ingeniero Sabla. Hay que empezar a hacer labores de cambiar la mentalidad de las personas para que no tiren tanta basura. Y el deficiente sistema de aguas negras está contaminado de lo siguiente, porque en forma irresponsable hemos conectado las aguas lluvias. Sí, y entonces cuando vienen las precipitaciones, colapsa totalmente. Ustedes ven cómo las tapaderas de los pozos de inspección se brincan y salen, se desplazan totalmente. Hay que tener mayor conciencia ciudadana en todo sentido. Tenemos que tener una conducta diferente, totalmente no podemos seguir en la misma. Miremos también el tema de la colocación de los desechos sólidos. De igual manera, no nos apegamos a los horarios de la recolección de la basura que se ha mejorado y tampoco sacamos la basura a cualquier hora. Ya sabemos los días que pasan, las horas que pasan, y si no, esta basura mal colocada se va exactamente a la vía pública, esta va a obstruir los tragantes y ahí tenemos las consecuencias que tenemos. Luisa María Hernández, disculpe, Luisa María Hernández, aquí en Tegucigalpa. Adelante, Luisa. Un saludo para usted, licenciado Raúl, y a los panelistas. Bueno, mi llamada es por una razón. Nosotros estamos interesados en ofrecerles como oferta un terreno que son varias manzanas cerca de la ciudad de Tegucigalpa, en la cual varias personas nos han dicho que tiene factibilidad para poder construir una represa. Es para nosotros importante pues también ver de qué manera o en qué lugar podríamos presentar nuestra oferta y cómo se llama, porque sí, en varias ocasiones nos han dicho varias personas que hay factibilidad para poder construir una represa en ese lugar. ¿Qué lugar? Esto es en la montaña de Azacualpa. Esa es esa cuenca de Zahuacuante, ¿no? Sí, exactamente, y yo diría que para orientarla a ella es de que se ponga en contacto con las autoridades actuales del SANA como también de la alcaldía, que son las que están comprometidas en efectivamente de sumarle nuevas fuentes a la capital. Yo quisiera que viéramos esa toma y dijera cuánto vale esa agua. Mire, ¿usted cree que Tegucigalpa es pobre con semejante río? ¿Cómo puede ser posible que seamos tan pobres? ¿Qué inundación fue esa? Creo que fue Ágata. Mire, tenemos inundaciones grandes cada 5 años, cada 10 años, cada 25 años, claro, y la grandota que es cada 50. ¿verdad? Extraordinarias. Pero ahorita viene la de 25. 25. ¿verdad?
Y yo lo estoy trayendo, lo mandé adrede porque nadie se está preparando. Cuando nos agarra la tormenta, ¡ay, vino un grandote! No, hombre, ya toca. ¿Verdad? Mitch fue en el 98, estamos a cabal. Ya toca. Ya toca. 2018. Sí, por ahí. Entonces, un poquito más adelante. Pero deberíamos de estar preparados. Mire, cada vez que se reúne en Copeco con el comité de emergencia me da risa a mí, hombre. O sea, parece que ahí viene el agua, ahí viene, y pegó. ¿Vamos a drenar el cajón o no? ¿Has oído esa plática, Sí, Roberto? claro, ¿Te claro. tocó escucharla? Sí, claro. ¿Ah? Claro. Una vez les dije yo así, hey, en vez de estar viendo que ahí viene el fenómeno, vean que si drenan el cajón, el impacto que van a tener en el Valle de Sula. Totalmente. Saquen el área que hay que mover el ganado en este momento. Saquen qué viviendas hay que evacuar inmediatamente, porque van a drenar eso, porque si no drenan, perdemos la represa, Raúl. Se llaman los riesgos mayores de nación. Cuando ya llega al tope las represas, se pueden fracturar. Y mire que no hay un plan. No existe el plan de mitigación de evacuación de aguas máximas de la represa. Y nos tocó en Micha a nosotros cuando la Laguna del Pescado se nos fue, ¿verdad? También. Aquí fue un desastre, ¿verdad? Entonces, tenemos que tener los riesgos, analizar una matriz de riesgos y tener sus soluciones. Y hoy en día eso cuesta dinero y tenemos que tener el dinero para actuar. Y yo invito pues a las personas que les está tocando gobernar el país y a los que están en contra que dejen de andar molestando tanto, porque en vez de estar gastando en estas cosas se gasta dinero en policías por andarlos cuidando ustedes. Deberíamos de ser un país mucho más ecuánime y humilde para salir adelante. ¿Verdad? Me dice la periodista Diana Escalante, muy importante el tema. En la colonia Vías de Oriente, kilómetro 3, salida Danlí, no hay servicio del SAN aún. Está tan cerca de la capital. Aquí cisternas privadas nos vienen a vender a 700 lempiras el viaje y ellos la reciben gratis del SANA, pero nos estrangulan a nosotros. Pregúnteles, por favor. Bueno, hay ciudades, hay lugares que se estón desarrollando. Yo fui el otro día allá por Prondeca. ¿Dónde sí? Mira, hermano, se mete el bus en una callecita de 6 metros. De ahí no dejó una señora que siguiera recto hacia esa urbanización nueva que hicieron. Ella dijo que no pasaran por ahí. Se le iba a desarrollar su tierra. Hay que hablar con ellos para hacer entender los ejes urbanos, hay que trazarlos, ¿verdad? No hay visión de trazo urbano. Lo que decía la periodista Diana Escalante, estos carros cisternas sí le pagan al SANA y lo que se está manifestando ahí es que el SANA no tiene capacidad de incrementar su sistema. Por eso se requiere de nuevos abastecimientos de agua. Ahí está el problema. No tenemos que ir a ninguna parte. Sencillamente hay un problema. Los abastecimientos actuales de la capital no tienen capacidad para abastecer toda la capital que ha crecido en forma desmedida y tenemos que, de alguna u otra manera, acelerar. Por cuarta vez, hay que acelerar nuevos abastecimientos de agua para la capital. Si no, la capital va a estar condenada a vivir bajo un régimen de insalubridad, no tener crecimiento. Tenemos un déficit habitacional muy fuerte, no vamos a poder crecer en la parte inmobiliaria. Tenemos que impulsar de inmediato estas fuentes de agua. Todo es importante en la capital. El desarrollo vial, ya lo demostramos, ya se vio lo que se logró hacer, los pasos de nivel, túneles, terceros carriles, rotondas, más de 40 obras que se realizaron, 10 que quedaron ahí listas que se están ejecutando de igual manera, pero el tema de agua es el tema de hoy, ya no puede esperar para mañana ni para pasado, es hoy el tema de agua. El capitalino merece mejores condiciones de agua. Pero a falta de un desarrollo formal, que tú dices que no va a crecer, sí va a crecer. Sí, informalmente. Informalmente. Pero entonces lo que va a hacer es que agudizar más el problema en la capital. Degradarse completamente. No, entonces no podemos. Tenemos que atender ese tema de agua en forma inmediata. Y esto lo digo como una situación más constructiva, totalmente, urge totalmente resolver el tema de agua en la capital, en que sea en forma gradual o parcial, como lo quieran llamar, a través de estas fuentes. Sabacuante Tatumbla, Gine Juárez, Jacaliapa, y está bien reforzar también el Picacho y seguir impulsando Guaserique 2 y seguir impulsando lo que es también Río El Hombre. Yo sé que son erogaciones enormes,
pero creo que lo más caro es el agua que no tenemos y debemos de estar comprometidos efectivamente con esta querida capital. Por ejemplo, si vamos a desarrollar Ilamapa, que es el lado norte de Tegucigalpa, aguas abajo del río, así tiene que ser, ¿verdad? ¿Ah? ¿Cuánto vale meterle agua a ese valle? ¿Cuánto vale desarrollarlo? Ahí nomás sale el costo, hombre. Mire, tiene que haber una visión. Se llaman, en Estados Unidos el urbanismo se hace en unos planes que se llaman comprehensive plan, los planes comprensivos. Sí. Entonces la sociedad comprende hacia dónde va y cómo hay que hacer, y tal vez no queda así como al final, pero queda parecido. Totalmente. Aquí nosotros solo hacemos esos planes de ordenamiento territorial que está bueno para efecto de trabajar regiones, pero no para trabajar ciudades. Nosotros necesitamos tener una visión que diga así. No, aquí tiende a ser así. O sea, todo es tendencial. Entonces, tenemos que tener una visión y decir, hey, vamos a meter aquí 300,000 personas y les vamos a poner a trabajar y a estudiar y les vamos a dar hospitales aquí. No tengo que venir desde Santana a trabajar al centro y a meterme a un hospital escuela. Sí, denme un permiso ahí. Don Luis Ramírez en San Pedro Sula. Buenos días, don Luis. Buenos días, don Raúl. Qué buen programa, lo felicito, y también a los dos invitados. Fíjese que a mí me da tristeza ver que en realidad las autoridades son las culpables de Tegucigalpa no tenga ya un buen proyecto de agua. Desde el tiempo que se viene hablando, ya tiempo estuviese Tegucigalpa un buen proyecto de agua. Además, con esa cuestión de ese problema que estaba tocando el señor de mi lado derecho de la televisión, no sé el nombre, es cierto, hay problemas cada vez que se inundan los ríos, pero mi pregunta es, ¿por qué no respetar los márgenes de los ríos? ¿Quién les permite que construyan cerca de los ríos? En otros países, tenemos ejemplos en Francia, en Estados Unidos, eso queda una belleza, más bien hacen calles o lugares de paseo, como áreas de paseo, para modernizar una ciudad. Así tiene que hacerse y sacar todas las franjas de miseria. En realidad es tiempo que Honduras vaya cambiando. Muchas gracias. Bien, gracias a usted. Bueno, tiene razón, realmente don Luis Ramírez, debe haber mayor control del área de amortiguamiento de los ríos, no permitir asentamientos humanos porque ponen en riesgo la vida de estas personas. Tiene que haber más presencia de la autoridad para poderlo hacer. En San Pedro Sula, ya que está hablando de allá, también hay que pensar cómo se puede también a las familias que se han asentado en los bordos, tanto de Río Piedra, Bermejo y estos ríos, reubicarlos totalmente en zonas más seguras, con las condiciones efectivamente que merecen como seres humanos. Pero hay que hacerlo también. Bien, aquí me escribe el buen amigo el ingeniero Silvio Larios. Saludo a los dos amigos y que de paso son de los más brillantes y grandes de la industria de la construcción hondureña. Gracias. De verdad que sí, y la importancia de este tema es fundamental para el futuro de la capital. ¿Qué va a pasar con la vía rápida que fue construida en el cauce del río Choluteca cuando se venga una inundación que, según dice el panelista, pronto va a venir? Bueno, un saludo a la distancia a mi buen amigo el ingeniero Silvio Larios, y que siempre hemos tenido... No, esa pregunta es de Molly. Silvio lo saludó, Molly Pascua. Molly Pascua, ok. Bueno, Molly Pascua, una buena amiga también. De igual manera, la vía rápida fue conceptualizada de efectivamente que algunos tramos fueran inundables, efectivamente. Es una vía de 3.3 kilómetros de longitud, ¿verdad? Con una serie de pasos a desnivel que permiten efectivamente tener un acceso rápido desde San José de la Vega hasta el anillo periférico. Ese es el tramo 3 nada más. Falta el tramo 2 y el tramo 1. ¿Cuáles son estos tramos? Tiene que continuarle por toda la margen del río Choluteca a salir a la altura del puente del Chile, ¿verdad? Efectivamente, porque de esta manera sería una solución, que los amigos que vienen del sur y van para el norte o van para Olancho se transiten por esta vía rápida. De igual manera, los amigos de Olancho o del norte que vayan para el sur se transiten por esta vía. Efectivamente, claro, no se está negando. Cuando vengan avenidas extraordinarias, habrán tramos, efectivamente, mi estimada Molly, que van a ser inundados. Efectivamente, así se fue conceptualizado, así estaba el estudio, así estaba el diseño, efectivamente. Pero lo importante es que verla. ¿Cuánto tiempo tienen estas crecidas? Son horas y al final
rápido se pueden despejar totalmente los sedimentos que se depositen en estos pequeños tramos para poder continuar. Lo importante es ver cuántos días del año nos va a dar efectivamente un uso. De los 365 días del año, que se paralice 5 días, tenemos 300 días que daría una efectivamente utilidad muy importante, que nos ahorra combustible, que nos ahorra tiempo y que todo esto es dinero también para cada uno de nosotros. Entonces, efectivamente, nadie está negando que no sea inundable. Y es el eje norte-sur. Sí lo es. Y claro, y se moviliza norte-sur. Totalmente el tráfico en la ciudad. La ciudad demanda de mayores vías alternas totalmente. Y es más, yo quiero apuntar algo, licenciado Valladares. De nada van a servir, quiero decirlo hoy esta mañana, los pasos de nivel, los túneles, terceros carriles, rotonda y todo esto, si no somos capaces de impulsar un transporte público masivo que sea moderno, cómodo, seguro y económico. Tenemos que hacerlo. Y no solamente con 8 kilómetros que está ahorita ese proyecto que no se ha concluido, pero que tiene que concluirse. El alcalde ya dijo que el próximo año, pero debemos de ser más creativos todavía. Pensar que este trans no se queda ahí donde está, sino llevarlo a la salida del sur, a la altura del Barque, llevarlo a la salida de Valle de Ángeles, llevarlo a la salida del norte al Carrizal, para que sea una alternativa vial, efectivamente. Mira, el parque automotriz son 600,000 vehículos. Bueno, también está haciendo el estudio de factibilidad de Tegucigalpa. Claro, de las zonas altas, un cable aéreo con una cabina que transporte entre 10 y 12 pasajeros, claro que es una solución. Tenemos que tener esa dinámica y esa creatividad. Cabletito, le. Bueno, aquí lo acaba de bautizar mi buen amigo, el arquitecto Dino Rete, que no se llama Tegucigalpa, sino que se llama Cabletito. Bueno, pero lo importante que funcione, como se llame. Lo importante no es cómo se llame, que funcione efectivamente. Le hacemos un monumento que haga el transporte colectivo. Mire, le voy a decir. No hay transporte colectivo. No hay transporte público. No hay. O sea, mire, yo le voy a, ¿usted le sube la tarifa a los busitos estos ejecutivos? Mire, allá adentro fuman marihuana. Ahí bajan a los agentes. El otro día, bájense. Y se bajaron toda la gente ahí. Lo vuelven a subir, vuelven a bajar. Se van de discoteca. ¿Qué es eso, hombre? Discos móviles. ¿Quién ve, quién monitorea el servicio? Yo vuelvo así. Mire, ahí está el Instituto de Transporte. ¿Por qué no se monitorea el servicio? Miren, deberían de montarse así como hacía Maduro, que se metía ¿te acordás? A los buses, ¿verdad? Sí, pero Dino, tenemos que ver algo. Y aquí reconozcamos algo también, porque tenemos que no perder la objetividad misma. La responsabilidad de todo esto es la Dirección de Tránsito, también ahora el Instituto del Transporte, y más bien la alcaldía. Y yo quiero reconocer efectivamente que ha asumido una enorme responsabilidad a través de la Gerencia de Movilidad Vial, que maneja efectivamente el doctor Aníbal Heller, un especial amigo. Estos muchachos de pantalón negro y camisa amarilla hacen una labor tremenda, tremendos auxiliares de tránsito, realmente han asumido una responsabilidad que le toca a estas autoridades. Entonces, hay que pensar más adelante, Dino, que como en otras latitudes, la policía de tránsito pase a la égida de la municipalidad para que tenga el control absoluto de la ciudad. Aquí pasa lo siguiente también, la alcaldía no da rutas, ni de buses ni de taxis, pero tiene la responsabilidad de tener las vías en buen estado. Sí. ¿Quién debería tener entonces esa responsabilidad? ¿Quién conoce la red vial del municipio? La autoridad de tránsito. Bueno, entonces, en un país desarrollado se llama la autoridad de tránsito. Bueno, hay que modificar todo este tipo. Ahí está metida la alcaldía, pero es una institución especializada que maneja el tránsito, porque es muy delicado. Mire, yo vi anoche una ciudad de Arizona que está con autos autómatas, ya no usan chofer. Y ya van 3 accidentes de que el conductor va distraído porque el carro va manejando solo y se levantaron a unas bicicletas. O sea, es difícil, mire, manejar el tráfico no es cosa fácil. Y aparte de eso, Tegucigalpa no tiene calles anchas, entonces tenemos un tráfico complicado. Pero así es Firenze, así es Roma. Esto no es solo nuestro, así hay ciudades. Hay que saber manejar el tránsito en Tegucigalpa. Yo voy a agregar esto para terminar. Mire, Tegucigalpa necesita desarrollar su eje norte-sur, que es el río, y el eje este-oeste, que es el Boulevard de las Fuerzas Armadas. Luego tenemos el anillo periférico sin terminar, que es la parte de Miramesí a pegar con el valle, que nunca se resolvió.
Pero ya Tegucigalpa está rebalsando ese anillo y ya necesitamos pensar en el segundo anillo, que es en las crestas de los cerros. Vamos a tener, como en San José, calles allá arriba en las montañas. Y tráfico, oiga bien. Entonces, nadie está pensando en eso, hombre. Y necesitamos tener planificadores que dejen de ver los problemas, porque estos son problemas, Claro. son cosas de la rutina, y ver realmente cómo desarrollar una ciudad bonita. Me dijo, fíjese que traen consultores extranjeros que dicen, Tegucigalpa es fea. Yo escuché una consultora decir eso en público. Y le digo, ¿qué le pasa a usted? Usted como que no la han sacado del hotel, hombre. Vaya a ver todas las montañas de nosotros, son bellas. Totalmente. ¿Ah? Entonces, tenemos que agarrar el paisajismo como tema. Sí. El paisajismo del río, el paisajismo de nuestras calles, el paisajismo de nuestra montaña. Oíme, las calles totalmente degradadas, Roberto. Sí. Mire, ahora Aníbal hasta pone unas trancas para que no se pase la gente y los carros y las motos. Yo le digo, Aníbal. Son unas barreras. Aníbal, son trancas, hombre. No somos, oíme, hay que educar, hay que poner árbol. Hay otras maneras de resolverlo. El paisajismo debe de integrarse. Por suerte vi que vienen unos fondos de KfW, que es la cooperación alemana, ¿no? Correcto. Que nos va a ayudar al paisajismo. Creo que ellos vieron este tema. Bien, voy a hacer una pausa, pero antes voy a ir a Comayagua. Está listo mi compañero Oscar López. Hay 3 personas heridas en Comayagua, producto del incendio de una cuetería. Vamos, Oscar, adelante en Comayagua, luego la pausa, y de ahí voy a platicar con estos 2 invitados de este importante tema. Eric Gallegos le hizo una entrevista en día 7 de la tribuna al ingeniero Sabla y le preguntó si puede traer agua de Pespire, qué propone, cuánto cuesta, las aguas negras, y también les vamos a preguntar a ambos si van a tener aspiraciones políticas, porque creo que también es tiempo que gente con la capacidad de ellos esté al frente de municipalidades. Vamos entonces a Comayagua. Adelante, por favor. Gracias, muchas gracias, licenciado Raúl Valladares. En el foro de la entrevista, buenos días también a sus distinguidos invitados, pues a esta hora del día, con una lamentable noticia que informar desde la zona central del país, y es que se reporta un accidente o un incendio o un establecimiento de la fabricación de cohetes Agar ha tomado fuego. Este local se ubica en la salida de Tepanguare, departamento de La Paz, en la parte alta, en las afueras de la ciudad. Hasta el momento, unas 4 personas han ingresado de urgencia al hospital Roberto Suazo Córdoba. Los afectados responden a los nombres de Wilmer Suazo, de 39 años, Gerson Suazo, de 33 años, Carlos Suazo, de 64 años, y Marlon Sanabria, de 23 años de edad. Pues su estado de salud hasta el momento es reservado, ya que según el reporte preliminar presentaban en su cuerpo quemaduras de 1 y 2 grados. Hasta el momento pues ya han llegado miembros del cuerpo de bomberos para poder controlar las llamas en este establecimiento de fabricación de cohetes. Hasta el momento se desconocen pues las causas que provocaron el siniestro. Sin embargo, pues ya serán los técnicos de la Oficina de Prevención contra Incendios del Cuerpo de Bomberos quienes brinden un informe de lo que pudo haber ocurrido acá en este lugar. Hasta el momento, licenciado, déjeme informarle que estas personas pues solamente se informa que están gravemente heridas. Sin embargo, pues no hay fallecimientos hasta el momento. Seguiremos pendientes pues del desarrollo de esta información. Ojalá pues que no pase a mayores. Estos son los datos que manejamos hasta el momento sobre esta tragedia o este incendio que se ha registrado en este establecimiento de fabricación de cohetes ubicado en la salida de Tepanguare, departamento de La Paz, en la parte alta de este sector de la zona central del país. Lo que podemos informar sobre lo que se desarrolla en torno a esta noticia, licenciado, con este contacto, retorno a los estudios del foro La Entrevista. Don Roberto nació en Tegucigalpa, don Roberto Sabla, en junio de 1954. De ahí se vino para acá a Tegucigalpa, pero él en una entrevista que le hizo Eric decía que quiere mucho a San Pedro Sula. ¿Por qué quiere ser alcalde de San Pedro y cuáles son sus planes para ser alcalde de San Pedro Sula? Bueno, para empezar, creo que la experiencia que obtuve aquí en la ciudad capital, haciendo lo que se hizo con todo el desarrollo vial, con el señor alcalde, me da efectivamente las condiciones para poder ir a San Pedro Sula.
Yo nací aquí efectivamente en la capital. A la edad de 7 años me llevaron mis padres para San Pedro Sula. Ya tengo 58 años de vivir en San Pedro Sula. Tengo mi mayor tesoro, que son mi familia, mis hijas, mis nietos, y que lo que ahora soy se lo debo a esa ciudad de San Pedro Sula. Y quisiera no ser alcalde por un ego personal, no. Quisiera ser alcalde para servirle a la ciudad. Y además soy un apasionado total a la ingeniería civil, una cosa que heredé de mi padre como ingeniero civil, que alcanzó el reconocimiento del Colegio de Ingenieros Civiles dándole el Premio Nacional de Ingeniería. Me apasiona totalmente la construcción y he visto a San Pedro Sula más de 20 años que no ha tenido la dinámica de desarrollo. Y en este momento veo una San Pedro Sula que está contaminando la principal cuenca que transita por ese valle de San Pedro Sula, que es el río Chamelecón, depositando las aguas vivas totalmente residuales, ahí depredando la flora y la fauna de esa principal cuenca. No es posible, estamos en el siglo XXI. Número 2, si no se le pone atención al agua en San Pedro Sula, se va a tener problemas igual que en la capital. Se vuelve vulnerable la ciudad de San Pedro Sula a la ausencia de un sistema pluvial. Cuando vienen las precipitaciones, las calles y avenidas son quebradas. De igual manera, si usted quiere salir, licenciado Valladares, a las 5 de la tarde para el Boulevard del Sur, del Norte y del Este, es un caos vehicular. Y están las soluciones de la ingeniería para generar esa dinámica vial en una ciudad tan importante. ¿Y por qué no hablar también, ya definir una vez por todas un libramiento? Que la carga que entra por Cortés o la carga que va para Cortés no pase por la ciudad, fatigando totalmente la red vial de la ciudad. Otra cosa, sexto lugar, estamos perdiendo el casco histórico de San Pedro Sula, esa riqueza que está ahí, la primera, la segunda, la tercera avenida, porque está situado el sector informal de la economía, pero no es atropellándolos, no, es socializando, hablando con ellos, generarles una gran plaza comercial, pero en un centro que realmente que sea accesible, que sea seguro, que sea cómodo, porque esos señores de la economía informal son el bastión económico también de la ciudad de San Pedro Sula. Mire, San Pedro Sula tiene una ubicación privilegiada, está en el centro del Valle de Sula, es un valle especial. El valle es el nervio y motor de la economía nacional, ahí está la industria, la banca y el comercio. Y es más, quiero reconocer, los empresarios del norte son empresarios comprometidos, empoderados y siempre les ha interesado el desarrollo de su ciudad y del país. Entonces, hay que hacer una alianza ahí, cambiarle totalmente la historia de San Pedro Sula y yo creo que se puede hacer. Porque él ya está armando sus estructuras políticas y dígame algo, ingeniero, ¿por qué el sanpedrano debe votar por Roberto Saula? Bueno, yo creo que me antecede toda una hoja de vida. Lo que yo realicé aquí en esta ciudad de Tegucigalpa, que me siento muy satisfecho, disfruté de lo que hice, le puse la pasión. Lo mismo quiero hacer en San Pedro Sula, de igual manera. Hay que hacerlo porque San Pedro Sula lo demanda. Yo tengo una hoja de vida, la cual fui director de la Comisión del Valle de Sula, resolví el tema de inundaciones en el Valle de Sula, me vine aquí, fui ministro del FIS. Lo de los bordos usted lo resolvió, ¿verdad? Sí, claro, mire, recuérdese que hicimos los canales Maya, Chotepe, Campín para poder los excedentes del río Chamelecón poderlos garantizar. Antes medio llovía en la parte alta y los ciudadanos de la Lima salían a la mediana de la autopista, ¿verdad? Hoy, mire, 70,000 hectáreas recuperamos, hoy están puestas al servicio de la propiedad del Valle de Sula. O sea, después con el señor alcalde de la capital, de igual manera, ocupé el puesto de director de infraestructura, ¿sí? que devengaba un salario efectivamente, pero ad honor en todos los demás puestos, como cuáles. Director de ordenamiento territorial, tenía la responsabilidad de la estrategia de comunicación, por el señor presidente, miembro de la Fuerza de Tarea de Atlántida, y también por el señor presidente, gerente del SANA. Todo este tipo de situaciones yo creo que me anteceden totalmente mi transparencia, mi dedicación y mi entrega como un profesional de la ingeniería, que con una especialidad en vías terrestres, que podríamos generalmente, y estoy convencido que San Pedro Sula sería otra ciudad. Ahí está San Pedro Sula. ¿Cuál es el principal problema que tiene San Pedro Sula? Los sanpedranos, poner la toma de San Pedro y ¿qué es lo que se debe hacer de inmediato? Bueno, creo que uno de los problemas graves que tiene, yo diría 2 graves. Ya es una ciudad que está colapsando, tiene un congestionamiento vial muy fuerte, tenemos que ser creativos totalmente en unos diseños para el bulevar del norte, del sur y del este para generar una dinámica. El libramiento es importante también para San Pedro Sula y también para la parte de la salubridad. No podemos seguir depositando las aguas negras en el río Chamelecón, una cuenca tan importante. ¿Y por qué no hablar más adelante
de generar alianzas estratégicas con el gobierno central para hacer una realidad la represa del Tablón en el río Chamelecón, la represa de Jicatú y los Llanitos en el río Lúa. Son tantas las cosas que hay que hacer, pero yo le apuesto más efectivamente a que una San Pedro Sula tenga la dinámica vial que se merece y que efectivamente el sanpedrano no siente la envidia que siente ahora por la ciudad capital. Es cierto, yo tengo muchos amigos de San Pedro Sula, los saludo a la distancia, diariamente me ve mucha gente en el norte del país y específicamente en esta ciudad tan importante, la segunda más importante del país. La modernidad de Tegucigalpa, sí, yo mismo algunas veces molesto a mis amigos de San Pedro y les digo, ay, ¿qué pasa? ¿Cuándo? Les digo yo. ¿Cuándo va? Porque de verdad ahora usted ve a Tegucigalpa, hay edificios modernos, tenemos miles de problemas como el agua, pero sí hay más modernidad. ¿Qué va a pasar con San Pedro? Bueno, San Pedro Sula, bueno, lo que se logró hacer con el señor alcalde aquí en la capital, efectivamente... Sí. ¿Mire cómo lo queda viendo? No, es que realmente, yo ya dije, mi mayor tesoro lo tengo en San Pedro Sula y tengo un compromiso con esa ciudad de San Pedro Sula. Mire, si aquí hicimos lo que hicimos, con una ciudad colonial, donde las vías de comunicación están confinadas, las obras eran casi metidas en forma muy comprometida. Bueno, se imagina un valle, todas las obras viales que podemos hacer, el modernismo mismo que le podemos dar, el impulso. Ninguna ciudad puede aspirar al crecimiento sin tener una buena red de comunicación. Y eso es lo que pretendemos. El libramiento es importante también. Se perdió el área agrícola del valle porque se urbanizó demasiado sin haber considerado el límite urbano. Mire, ya se unió San Pedro, a La Lima, a Progreso, a Villanueva, todas esas ciudades vecinas ahora forman son 20 municipalidades ahí en el valle que están creciendo de una forma exagerada. Choloma es la tercera ciudad de Honduras. Totalmente, sí. Entonces, y hay que generar la zona metropolitana del Valle, de Sula, hay que hacer una alianza totalmente estratégica con todas esas municipalidades periféricas, me refiero a Villanueva, La Lima, Choloma, inclusive incluir a la ciudad del Progreso en Lloro, Puerto Cortés, con un tremendo alcalde, Alan Ramos. Este tipo de acciones hay que hacerlas efectivamente para fortalecer toda la zona metropolitana del Valle. Y yo creo que se puede hacer mucho y creo que si Dios lo permite y los ciudadanos de San Pedro Sula creen que les puedo servir, yo diría presente en este momento para poderles servir. Yo creo que ya le serví a la ciudad capital, ahora creo que llega el turno de servirle a la ciudad de San Pedro Sula. ¿Su mensaje a los sanpedranos cuál es? Bueno, mi mensaje a los sanpedranos es que me den el espacio efectivamente para poder aspirar a la candidatura a la alcaldía de San Pedro Sula. No los voy a defraudar. Vamos a recuperar la identidad del sanpedrano, el orgullo del sanpedrano totalmente, un pueblo trabajador. Recuerde que ahí está la industria, la banca y el comercio, que realmente genera la dinámica económica del país. Lo que acabo de proponer no son situaciones de que estoy soñando. Son cosas factibles totalmente que se pueden realizar y que ya se realizaron en la capital y por qué no realizarlas en la ciudad de San Pedro Sula con esa alianza estratégica que podemos hacer con los empresarios del norte. Ingeniero, gracias. No, gracias a usted. Y suerte en la campaña. Bueno, estamos listos para eso y esperamos que este no sea el último programa que podamos compartir. No, con gusto. De igual manera, compartir con mi amigo especial, Dino Riete, que lo vamos a necesitar también para que se sume totalmente para poder fortalecer más los programas de trabajo de la ciudad de San Pedro Sula. Pero es que también va a participar en política, arquitecto. Mire, yo me invitaron a ser candidato a alcalde hace 4 años, varios partidos políticos, el ingeniero Narrala me invitó también. En ese momento yo oré porque siempre dice que si Dios no edifica la ciudad, ¿para qué se afanan los constructores? Excelente. Entonces uno tiene que poner en manos de Dios todo, pero ya tengo edad, estoy llegando a mi madurez. Y siempre me ha gustado servir, pero que Dios sea el que nos diga. Yo creo que aparte de meterse o no en política, la ciudad merece que se trabaje en recuperar Comayagüela. Ahí es donde más transacciones comerciales hay, ahí se mueven millones todos los días. Totalmente. Es el motor de desarrollo de la capital. Y hay que entender que vamos a crecer a 3 millones de habitantes y no se ve un plan. Yo ya no le llamo plan, planes hay, que se esté ejecutando cómo vivir mejor para que quepan 3 millones. Sin agua no hay nada. Sin agua no hay desarrollo.
Y ese proyecto de transporte hay que trabajar con los transportistas y a quitarnos ese estigma de que tenemos que ser subdesarrollados en el transporte. Algo muy importante es que no podemos vivir en riesgo, don Raúl, siempre estamos viviendo a la orilla de los ríos, arriesgando nuestras vidas y se está degradando la ciudad. ¿Cuál es el futuro de Tegucigalpa? Estamos a tiempo de que no se degrade desde un 26% a la mitad. Si llegamos a la mitad de degradación, vamos a ser como Etiopía, compa. Mire, hay ciudades en el mundo completamente degradadas, con zonas enormes. Por ejemplo, México tiene Nezahualcóyotl con más de 3 millones de habitantes viviendo en extrema degradación. Pero nosotros aquí, gracias a Dios, tenemos tierra, tenemos agua, con planificación y administración pública eficiente, pudiéramos desarrollar una buena ciudad. Ser pobre no quiere decir que seamos desgraciados. Y yo creo que la gente tiene derecho a ser educada, a tener salud y por favor, incluya a cada quien que se dispare de alcalde ahí, ponga un plan de vivienda, hombre. Miren, nadie quiere hablar de vivienda aquí, la gente hace vivienda donde puede. Ya no puede ser esto así. Nosotros necesitamos saber dónde vivir para que ahí nomás trabajemos, porque nos toca vivir ahí para trabajar acá. Entonces tenemos que trabajar en un sistema que esté planificado donde yo pueda trabajar cerca de mi casa. Honduras merece mejores derroteros. Tenemos una gran bendición con la tierra que Dios nos dio. El éxito, como decía José Cecilio del Valle, será en tornar útiles a los hombres que no lo son. Si nosotros nos educamos, si nosotros cambiamos de mentalidad y dejamos de pensar que nuestro enemigo lo tenemos al lado y hacemos alianzas, podemos salir adelante. Y sería un honor servirle a la patria, yo siempre lo hago. Estamos trabajando ahí sin hacer bulla en varios asuntos. Y hay gente valiosa en la ciudad. Hay grupos de jóvenes que trabajan con jóvenes en riesgo. Miren, nadie voltea a ver a la gente que está despreciada, que usa drogas, que usa alcohol, que se venden sus cuerpos en las calles. ¿Qué es el mercado central en la noche? ¿Conocen la calle del amor? ¿Cuál es la calle del amor? La cuarta calle Comayagüela. Mire, la gente, oiga bien, la gente no quiere hablar de estos temas porque da vergüenza. Pero ahí está, y nadie quiere ver. ¿Qué es el Chiverito? ¿Qué es el barrio abajo allá por la Concordia? El Centavo. ¿Qué es el Rubén Callejas Valentín? Sí. O sea, por favor, hombre, ya no podemos... ¿Cómo es posible que nadie mire? Mire, se gastan millones en esos ministerios de desarrollo humano que no hacen nada, hombre. O sea, con 1000 lempiras a la semana nosotros hacemos eventos en los parques para llevar esperanza. Con 1000 lempiras. Y estos que se gastan $500,000 y no hacen solo piñatas, pues. No, hombre, ya no. Por favor, yo les pido perdón, no estoy yo criticando sus actividades, pero tienen que ser más eficientes, hay que ir a trabajar con la gente. Mire, el mercado no puede venderse si usted tiene 70 centímetros de ancho. Nosotros les diseñamos un nuevo mercado a la alcaldía para que hubiera seguridad pública. Y no puede entrar la ambulancia si se quema. Todos los incendios han sido a las 6 de la mañana. Si hay un incendio a las 12 del día, no va a poder entrar la policía, no va a poder entrar el cuerpo de bomberos. Dios santo. ¿Cómo es que viendo el problema no queremos atacarlo? Mire, esa zona es una bomba de tiempo. Además, todas las calles tomadas y ahí nadie manda. ¿Qué es eso, hombre? Hay 15,000 vendedores ambulantes. Es una bendición. Esa gente es lo máximo. Son guerreros del comercio. ¿Por qué nadie quiere trabajar con ellos? ¿Por qué siempre yo, si me voy a ensuciar, mejor no? Bájense del carro, hombre, y caminen. Yo ando corriendo en la ciudad.
ando en moto, me metí el otro día ahí a la Cuarta Avenida en moto, mira, hermano. Me metí ahí, fui a ver la tumba de mis hijas ahí en el cementerio. Dios santo, no podía entrar por ningún lado. Fíjese que... ¿Y en moto? En moto, brother. Mira, ¿cómo es que nadie ve eso? Mire, se tienen tomada toda la ciudad ahí. Aquí uno en política. Pues es que, hermano, todo es solo es pasear en carro. Tiene que ser alcalde. No sé, hermano. Yo lo que digo es que hay que trabajar. Aquí la gente, mucha política, hombre. Que le encanta la política. No, óigame, mucha gente, ahí me estaba... Y me voy a referir. Desde el sábado estamos dando noticias de que acusaron a Juan Orlando, unos fiscales en Univisión, de estar ligado a un narcotraficante que era alcalde allá en un pueblo de Copán, que sacamos a Mel, a Narrala. Desde el sábado, esa es la noticia. Ahorita tenés audiencia porque cambiaste el tema. Anoche, todo también lo volvimos a pasar. Hoy en la mañana lo volvimos a pasar. Pero la gente habla de política. Me encanta. Pero lo que él está diciendo y lo que ha dicho don Roberto, de la importancia que tiene el agua y todos estos problemas que tiene Tegucigalpa y San Pedro Sula, debemos de madurar y que ojalá que los políticos se pongan de acuerdo y que el país salga adelante. Pero estos temas son importantes, no solo podemos vivir de la política o si van a meter preso a este o si van a meter preso al otro o si se van a llevar a este o si se van a llevar al otro. Y con eso, ¿cómo resolvemos el problema del agua? Permítame, y yo voy a tener una pequeña intervención solamente para decir lo siguiente. En un país donde existe mucha incertidumbre, lo que estamos haciendo es desalentando la inversión, tanto nacional como extranjera. ¿Y qué es lo que estamos generando? Generando desempleo, generando pobreza, generando inseguridad. Necesitamos que los líderes políticos de todos los partidos, ¿verdad?, puedan tener la sabiduría, el discernimiento y el amor al país, ¿verdad?, a esa bandera azul, blanco, azul con las 5 estrellas, ¿verdad? Querer este país, llegar a un gran acuerdo nacional, porque lo que estamos haciendo es que nos estamos luciendo hacia el mundo como gente que solo nos permea nada más los intereses personales. La actual clase política tiene que desprenderse del interés personal y adoptar el beneficio común, lo que nos beneficia a todos, y no estar pensando qué es lo que me beneficia, qué beneficio voy a tener yo como persona, qué beneficio voy a tener como partido. El denominador común para todos debe de ser Honduras, y para eso debe haber paz, tranquilidad. El hondureño necesita mejores condiciones de vida y solo se le podemos dejar bajo ese clima nada más. Yo quisiera, gracias, don Roberto. De nuevo. Okay. Para cerrar, yo trabajé el plan de la ciudad de Trujillo, de Tela, de Ceiba, de Gracias Mentira, de Reteus. Todos tienen un mismo denominador, ¿no? Las autoridades ven los problemas y no hacen nada. No se creen que son autoridades. Mire, Tela tiene 32.000 hectáreas de bosque depredado. 16.000 se convirtieron en palma. Es el municipio con más agua de Honduras. Y no, ¿dónde está ese dinero? Y son pobres y está quebrada la municipalidad. Y cuando les hicimos el catastro, ¿verdad?, a ellos, no nos pagaron, ¿verdad? Hacen estudios y no pagan las alcaldías, son gruesas. ¿Cómo va a creer usted que no quieren el catastro para cobrar? Si fue la herramienta de Tito. ¿Qué fue lo que usaste para sacar la ciudad? Decididamente ampliamos la base catastral. Y hombre, ahí está. No castigamos a los capitalinos incrementándoles el impuesto de bienes inmuebles. Así es. Sino que solo 1/3 del municipio estaba catastrado. ¿Está? Entonces era injusto incrementarle. Mejor se amplió la base catastral y que paguen los que nunca han pagado. Mire, eso es lo justo. Se lo hicimos a Gracias Lempira y no lo implementó. ¿Sabe por qué? Porque hay demasiados intereses. Eso es, que lleguen personas a administrar las ciudades que tienen intereses por sobre el bien común. Debería de ser, por eso yo digo, ¿quién está viendo los servicios? Claro. Porque no tenemos que andar pidiendo a los gobiernos entrar pisto. Tenemos que andar diciendo, hey, nosotros tenemos este respaldo, miren, se llama el catastro. Usted denos un crédito para hacer este proyecto, pero la base es el catastro. Lo que pasa. Gracias, arquitecto. Vaya, para servirle. Bien, gracias a los televidentes.
Los invito a continuar en sintonía de Canal 11. Esta mañana con nosotros el ingeniero Roberto Sabla, que ya ha formalizado su aspiración a ser alcalde de San Pedro Sula, y el arquitecto Dino Rieti. Buenos días.